Imagínate que Vlachodimos no jugara con Grecia o que Uzun y Çalhanoğlu no jugaran con Turquía, sino que hubieran escogido jugar con la selección alemana. Hoy en Fusbaleros hacemos un 11 de jugadores que podrían jugar con la selección alemana porque tienen el pasaporte alemán, pero que han decidido jugar con otra selección por diferentes vínculos que también repasaremos en este vídeo. Quédate para descubrir nuestro primer 11 ficticio. Hoy empezamos con una nueva serie aquí en el canal en el que repasaremos una serie de 11 ficticios que yo mismo he creado para hacer esa cosa tan bonita que se llama fútbol ficción. El juego es muy sencillo, el juego consiste en crear un 11 de jugadores que compartan unas determinadas características en común y pues básicamente por jugar un poco, ¿no?, con este deporte. Los 11 siempre van a ser 4-3-3 y como mencionaba al inicio, el tema de hoy es jugadores que podrían haber jugado con Alemania, jugadores que no juegan con el país germano. Yo personalmente lo he llamado selección alemá, no. Criterio para elegir, ni haber nacido allí, ni nada. O sea, simplemente tener el pasaporte alemán. Se pueden tener más, bueno, lógicamente todos tienen más de uno, que es con el que juegan. Alguno incluso tiene más de dos, pero bueno, tener el pasaporte alemán. Y ya, sin más dilación, comenzamos con el portero de este equipo, que es Odiseas Vlachodimos. Jugador del Sevilla Fútbol Club, actualmente nacido en Stuttgart del 26 de abril de 1994, ya lleva 52 partidos con la selección griega desde que debutara ya por noviembre de 2018, pero nunca ha jugado ni Eurocopa ni Mundial con el equipo heleno. Jugó desde la sub-15 hasta la sub-21 en Alemania, pero en 2018 debuta con Grecia, primero porque está muy unido al país, es el país de sus dos padres, y segundo porque, según él mismo reconoció al Bild, habría tenido problemas para jugar con la selección alemana de portero. De hecho, hemos visto lo que ha pasado con Ter Stegen todos estos años, o lo que ha pasado más recientemente con Baumann, ¿no?, que ha hecho todo el proceso clasificatorio al Mundial y será sustituido por Neuer en la cita mundialista. Lateral derecho, Jan Llamera, jugador del Elversberg, equipo que acaba de ascender a la Bundesliga, a la primera división, por primera vez en su historia, y que ha sido un jugador bastante importante en el ascenso de este equipo tan pequeño, pero con esa historia tan grande que ha emocionado a todos los fans del fútbol alemán. Jugador nacido en Berlín el 18 de junio de 1995, pero criado en Baja Sajonia. Debutó con Ghana el pasado 23 de mayo y lleva solo 2 partidos con el equipo ganés cuando se sube este vídeo, y tiene posibilidades serias de ir al Mundial con la selección entrenada por Carlos Queiroz. Hay que decir que jugó en Alemania las categorías inferiores, 2 partidos en la sub-17, 4 partidos en la sub-18, pero no le volvieron a llamar hasta que Queiroz lo hizo cuando ya tenía 30 años, en una de las mejores temporadas de su carrera. Ghana, que es el país de su padre, que se casa con una alemana y por eso tienen a Jan en Berlín en 1995, y que ha dicho en entrevistas, este lateral derecho, que él en el Mundial de 2006, cuando se jugó en Alemania, que él tenía 11 años, había sido muy fan de la selección ganesa. Y pasamos al lateral izquierdo, que es Borna Sosa, lateral del Crystal Palace, que ha jugado solo en competiciones secundarias y en Conference, que no tiene minutos en la final de ayer contra el Rayo Vallecano, y que es uno de los 2 jugadores de este equipo que no ha nacido en territorio alemán, que ha nacido en Zagreb el 21 de enero de 1998 y que fue un canterano muy importante en su momento del Dinamo, que es uno de los equipos más grandes de Croacia, por no decir el más grande. Desde su debut con Croacia juega 27 partidos con la selección absoluta y además siempre estuvo en Croacia en las categorías inferiores. Hay que decir que es un jugador que es un poco trampa en este 11 porque quizás sea el que menos vinculación tiene con Alemania, porque consiguió la nacionalidad en 2021 después de llevar 3 años en el VfB, y además, a diferencia de otros jugadores de este equipo, nunca
ha estado en los planes de ningún seleccionador para jugar con la selección alemana y tampoco estarán en los planes del seleccionador croata para este próximo mundial. Y ya pasamos a los centrales. El central derecho es Canay Han del Galatasaray, nacido en Gelsenkirchen el 10 de noviembre de 1994, canterano del Schalke desde los 5 años, casi nada, que por cierto, se habla de que podría volver al equipo minero, pero parece bastante difícil que regrese al equipo que lo formó, al menos este verano. En categorías inferiores, ha bailado lo que ha querido y más, porque juega con Alemania en la sub-16, con Turquía en la sub-17, con Alemania en la sub-17 y en la sub-18, y luego vuelve a Turquía para jugar en la sub-21 y, evidentemente, en la absoluta, en un baile de países que a mí la verdad me parece un poco lamentable porque creo que le quita la gracia al fútbol de selecciones y que coge quizá lo peor de otros deportes en temas selecciones, como puede ser el baloncesto o el patinaje artístico también, en el que se nacionaliza jugadores prácticamente como si fueran fichajes, ¿no? Y eso para mí pervierte el fútbol de selecciones. Dicho esto, ha jugado 72 partidos con la absoluta turca desde 2016 y como curiosidad, en 2019, durante un partido contra Francia en el Stade de France, sus compañeros celebraron un gol marcado por él realizando el saludo militar. Él no lo hizo y esto le llevó a tener bronca con Demiral. Y pasamos de Turquía a un país relativamente cercano, a Hungría. Su central izquierdo es Willy Orbán, central del Leipzig desde 2015, ya podríamos decir casi leyenda del club. Lleva más de 250 partidos con los energéticos y tiene contrato hasta 2027. Así que esto tiene pinta de que al menos va a seguir por una temporada para el bueno de Orbán, nacido en Kaiserslautern el 3 de noviembre de 1992 y que entra al FCK en una muy buena época para este equipo en 1997, justo antes del año en el que ganan su primera y única liga hasta el momento, lo que nos podría llevar a inducir que quizá Orbán fuera el talismán de este equipo. Bromas aparte, este jugador aparece en unos pocos partidos de la selección alemana sub-21 y debuta con Hungría en 2018. Desde entonces, evidentemente, se ha convertido en un fijo para el seleccionador Marco Rossi, lleva ya 66 partidos, es probablemente de los mejores jugadores que tiene el equipo Magyar. Y su vinculación con el país es que nace de un padre húngaro y una madre alemana, por cierto, con orígenes polacos, así que tiene un background familiar muy rico culturalmente hablando. Entra al Kaiserslautern, como comentábamos antes, allí debuta, juega hasta los 23 años allí y luego pues acaba saliendo mal al Leipzig porque, claro, hay que tener en cuenta que es un equipo muy odiado en Alemania, sobre lo cual ya se ha escrito en numerosísimas ocasiones. Y ahora pasamos a los centrocampistas. Y el primero de estos tres, el centrocampista izquierdo, sería Malik Tillman, jugador del Bayer Leverkusen, que llega por 35 millones el pasado mes de julio desde el PSV Eindhoven, jugador evidentemente de cierta importancia para un equipo para el cual, por cierto, suena hoy, 28 de mayo, 1, cumpleaños precisamente de Tillman, y 2, y que es más importante, día en que grabo este vídeo, que se sube el lunes 1 de junio, y por tanto puede estar quizá desactualizado para este momento, pero suena para el Leverkusen Iraola. La verdad que sería una cosa magnífica poder ver de nuevo un entrenador español en el Leverkusen y ver a un entrenador como Iraola en la Bundesliga. Dicho esto, Malik Tillman juega con la sub-15 de Estados Unidos, juega con Alemania 5 años en categorías inferiores y en 2022, ya jugador de absoluta, debuta con Estados Unidos y irá convocado al Mundial de 2026. Su madre es alemana, su padre era un militar de Estados Unidos destinado en Nuremberg y cuando sus padres se separan siendo él muy joven, él se queda con su madre, él y el resto de sus hijos, y se quedan allí en varias ciudades, viven en Fürth y viven en más ciudades de esa zona de Franconia. El centrocampista derecho, Hakan Çalhanoğlu, probablemente uno de los mejores jugadores de la selección turca actualmente
y, lo que es más importante, capitán de este equipo ficticio, de esta selección alemana, no. Jugador del Inter de Milán que suele jugar como pivote, esto es verdad, pero para poder meterlo en este 11 he decidido cambiarle la posición a este jugador nacido en Mannheim el 8 de febrero de 1994 y que lleva toda la vida en la selección de Turquía, con más de 100 partidos ya para el país de la media luna y la estrella. Un ejemplo a seguir para mí, que como ya he comentado anteriormente o como ya he dejado caer, soy un poquito purista del fútbol de selecciones y no me gusta que funcione como el fútbol de clubes, con fichajes, y dentro de poco, si nos descuidamos, yo diría que funcionará hasta con traspasos, pero bueno, hay más casos en este vídeo para poder tratar este tema. En 2019, aún con el HSV, con el Hamburgo, se decide por jugar con Alemania después de un gran esfuerzo de Terim, el seleccionador turco en aquel momento, por convocarlo. Y cerrando ya el centro del campo, otro gran jugador del Eintracht, en este caso, que es Can Uzun, que ha hecho una grandísima temporada en esta recién terminada 25-26 y que ha estado tan bien que ya se publica en algunos medios de Hessen, en algunos medios de esa zona, que podría ser el jugador que le sirviese al equipo de las Águilas para construir sus próximos años. Y este jugador lo tenemos en nuestro 11, nacido en Regensburg el 11 de noviembre de 2005, día en el que comienza el carnaval de Colonia. Son todo 11, 11 del 11 y para el 11, son todo 11. Esto la gente con cierta aritmomanía lo va a apreciar. Nunca ha jugado con la selección alemana en ninguna categoría, desde el principio ha estado con Turquía, otro de los míos. Solo ha jugado 4 partidos muy espaciados, es verdad, porque debuta en 2024, pero está en la prelista del Mundial y todo parece indicar que lo veremos jugando en Estados Unidos, México y Canadá este próximo verano. Hay que decir que sus dos padres son turcos, lo cual evidentemente ya le hace tener una gran conexión con este país euroasiático, y en 2024, aún con el Nürnberg, que es el equipo donde él empezó, escoge a Turquía, según él mismo le dice a Sky, porque era la selección que sentía en el corazón. Así que muy bien. Y ahora pasamos a los delanteros. Uno de los delanteros de este equipo, de los 3 jugadores de ataque, es Kenan Yildiz, del extremo izquierdo, y antes de contar nada sobre él, voy a contar una curiosidad que he leído en internet y que me ha parecido espectacular, que es que él y Uzun eran amigos de la infancia, porque jugaban en el mismo Bolzplatz, que se dice en Alemania, en el mismo campo comunitario al fútbol cuando eran pequeños. Qué coincidencia más curiosa que 2 jugadores hayan salido de la misma cancha, por así decirlo, de la calle, hacia el estrellato del fútbol de élite. Y ya volviendo a Kenan Yildiz, jugador de la Juventus, recientemente lesionado, vamos a ver qué pasa con él. Jugador pretendido con el Madrid, vamos a ver qué pasa. Ya la semana pasada hablamos del Real Madrid ligeramente con el tema de Chema Andrés, vamos a ver qué pasa si al final termina jugando en el Bernabéu, además en un año en el que es importante que se prometan fichajes y jugadores importantes para las selecciones del equipo blanco. Ha jugado 28 partidos con la selección turca, Kenan Yildiz, y ya se ha convertido en un jugador prácticamente intocable para Vincenzo Montella desde el día que debutó. Kenan Yildiz, de padre turco y madre alemana, un jugador al que, curiosamente, la Mannschaft, a diferencia de, por ejemplo, Can Uzun, nunca contactó para poder formar parte de la selección alemana. Así que, claro, si solo Turquía le mostró amor, por así decirlo, pues lógicamente ha elegido jugar con Turquía. Extremo derecho, Ransford Königsdorfer, jugador importante, más o menos, en el Hamburgo de este año, con bastantes apariciones a lo largo de la temporada en el 11 de Merlin Polzing, que se irá al Mainz 05 en la próxima temporada y dejará acabar su contrato, que expira, como suele ser habitual, el 30 de junio con el equipo de Hamburgo. Nacido Königsdorfer el 13 de septiembre de 2001 en Berlín, juega 7 partidos con la selección ganesa a lo largo de su carrera y juega en las inferiores de la selección alemana, aunque probablemente
al igual que otros muchos de este 11, pues no habría tenido nunca cabida en una selección alemana este jugador de padre ganés y madre teutona. Y por último, nos vamos con el delantero centro, con el killer, pero killer que se hace el harakiri, por así decirlo, Ilas Bebu, jugador suplentísimo del Hoffenheim esta pasada temporada, pero que con el TSG se ha metido en competición europea. Se ha publicado que podría dejar el Hoffenheim para irse al FC Thun, sobre el que tenemos también un vídeo en este canal, según publicó FIA 2, que es una página alemana de fútbol. Jugador nacido el 23 de abril de 1994 en Aleggio Cadara, en Togo, es uno de los dos jugadores, junto con Borna Sosa, nacido fuera de Alemania, de este 11. Debuta en 2016 con Togo sin haber pasado por las inferiores de este país. Ha ido 38 veces, teniendo épocas de ir mucho y teniendo otras épocas como la que está atravesando actualmente, de no ir prácticamente nada. Hay que decir que desde 2024 no le ha vuelto a llamar la selección africana y está clarísimo que no habría tenido ningún tipo de posibilidades de jugar con la Mannschaft. Dicho esto, muchas gracias por estar ahí siguiendo este vídeo. Antes de terminar, unos datillos: tenemos 2 jugadores de Berlín, 2 jugadores de Regensburg y luego uno de Mannheim, otro de Nuremberg, de Gelsenkirchen, de Kaiserslautern, de Stuttgart y 2 no alemanes, uno de Aleggio Cadara, que lo acabamos de hablar, y otro de Zagreb. Y además, otro tema bastante interesante: ¿quién es el mejor jugador de este 11? Pues uno, el capitán Çalhanoğlu, y otro para mí, Malik Tillman, que son 2 de los 3 miembros del centro del campo que para mí es clarísimamente la mejor parte de este 11, por así decirlo. Así que este ha sido el 11, un 11 muy completito, yo creo. Dime en los comentarios qué te ha parecido, qué crees que podría hacer este equipo en competiciones internacionales. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Dale like y suscríbete a Fusbaleros, que para el Mundial se vienen unas cosas muy, pero que muy buenas. Gracias y hasta la semana que viene.